Vamos a comenzar esta mañana pidiéndole al Señor que sea Él quien nos hable, que sea Él quien ponga las palabras, que abra nuestra mente para poder entender el mensaje que Él nos quiere dar este día. Si es que, Señor Jesús, ponemos en tus manos lo que vamos a predicar en esta mañana. Hermanos, qué bendición tener esta iglesia y hacer referencia al nombre que tiene esta iglesia, que es Casa de Misericordia. Muchas veces pues no nos gozamos en el nombre, quizás pues venimos, pero tener el nombre de Casa de Misericordia nos debería de hacer vivir esa palabra, que nosotros seamos un reflejo de lo que significa la iglesia a la que pertenecemos. Vamos a comenzar esta mañana mencionando qué es misericordia. Lo vamos a traducir según la concordancia Strong. El número es G1656, si lo quieren buscar posteriormente. Y dice lo siguiente: de afinidad incierta, compasión humana o divina, misericordia. ¿Qué nos está diciendo ahí? De que nosotros podemos tener misericordia, ya sea porque a nosotros no nos nace hacer algo, que el Señor siempre nos pone lo que debemos de hacer, o divina porque el Señor ya definitivamente nos está diciendo, mira, lo tenés que hacer, y nosotros aún así hacemos otras cosas, pero Él nos vuelve a decir, mira, lo tenés que hacer. Y ahí es donde se vuelve ya algo divino, porque ya vamos a ir viendo poco a poco cómo el Señor va haciendo su misericordia en nosotros y cómo nos está convirtiendo a nosotros a ser misericordiosos. Vamos a comenzar, vamos a leer bastantes citas bíblicas y comenzamos con Romanos 11 del 25 al 31. Me dicen amén cuando ya lo tengan. Ok. El título de Romanos 11, 25, 31 es la restauración de Israel. Lo voy a leer. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos. Y cuando yo quite sus pecados, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por el misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Al leerlo así, pues se ve como que bien confuso. Pero lo que nos está queriendo decir, hermanos, es que todas las personas que en algún momento han recibido misericordia, nos deberíamos de ver obligados a dar misericordia a nosotros. ¿Y cómo podemos saber de que hemos recibido misericordia, hermanos? Todas las mañanas el Señor nos da nuevas misericordias. Entonces, eso es suficiente para que nosotros podamos transmitir esa misericordia a otros. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces pues hay gente que no conoce el evangelio y nos critican y hablan cosas feas de la iglesia, que ahí te lavan la cabeza, que ahí el pastor quiere que haga lo que él dice, pero son personas de que no conocen del evangelio. Son personas que nunca han leído una palabra, son personas que piensan que se levantan cada mañana porque ellos están sanos, porque ellos están enérgicos, pero no es así. La verdad es que el Señor es quien nos da la fuerza cada mañana para levantarnos. El Señor es el quien pone los alimentos en nuestra casa. No es por nuestra propia
fuerza, no es porque nosotros conozcamos, sino que es porque el Señor nos lo permite, porque el Señor es bueno y nosotros sin merecer todo eso, lo tenemos todos los días. Todos los días desde que nos levantamos, lo primero que deberíamos de hacer es darle gracias, porque a Él nada le costaría de repente, que Alfredo no se levante este día y hasta ahí que llegue, ¿verdad? Él puede hacerlo, pero en su misericordia nos da una oportunidad nueva. En su misericordia nos limpia todo lo malo que hemos hecho, porque ya sabemos lo que merecemos nosotros. ¿Qué es lo que merecemos? Exacto. Entonces, pero Él no. Él nos da cada día una oportunidad de hacer misericordia. ¿Qué es hacer misericordia? Es trabajar y hacer cada día lo más parecido a lo que el Señor Jesús vino a hacer. Que el Señor Jesús, que Dios haya permitido que el Señor Jesús haya estado con nosotros, no es por pura casualidad. Dios puso al Señor Jesús en la tierra para que nosotros tuviéramos una guía de cómo teníamos que hacer las cosas. Y aún así nos equivocamos sabiendo las cosas. Aún así el Señor nos perdona cada mañana. Vamos a continuar con Lamentaciones 3:22. Me dicen amén cuando ya lo tengan. Y dice Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Pues al leer lo que acabamos de ver en Lamentaciones, pues es motivo, y yo pues quizás no lo había visto así hasta el momento que me puse a estudiar sobre el tema, y de verdad que uno a veces, quizás por el día a día, deja de darle gracias al Señor por el afán, ¿verdad? De que estoy en cierre y que tengo que llegar a la meta y que ese es mi afán, ¿verdad? De poder cumplir yo. Pero realmente, solo el hecho de saber de que el Señor nos levanta sería lo mejor que podemos hacer, darle gracias al Señor por ese nuevo día, por esa nueva oportunidad. Pero muchas veces lo dejamos de lado, muchas veces, y no solamente en la mañana, sino que en cada situación, saliendo de la casa nos topamos con el tráfico y lo primero que hacemos es, chica, qué tráfico, voy a llegar tarde. Imagínense que todavía nosotros reclamamos a veces por el tráfico y a lo mejor el Señor en su misericordia ha puesto ese tráfico ahí para que no nos pase algo más adelante, o porque se nos ponchó la llanta saliendo de la casa, porque entramos a las 8 de la mañana a trabajar y salimos faltando poco, pues, y ahí vamos corriendo. Pero cuando nos topamos con circunstancias como estas, el Señor es quien está poniendo todas las situaciones durante el día. O sea, Él es el dueño de todo lo que nos va a pasar durante ese día. Entonces, no debemos, hermanos, de estar como renegando por cosas que a veces nosotros las provocamos. Porque nosotros en la noche bien podemos revisar de que nuestro carro esté listo el día siguiente y no lo hacemos. Pero cuando pasan estas cosas, como que la llanta esté pinchada y estamos renegando, puchica, Señor, y voy tarde y tengo que cambiar la llanta. Disculpen, pero yo creo que el Señor no hace que nosotros seamos descuidados con las cosas, ¿verdad? Sino que Él está previendo algo para nosotros. Y ahí donde nosotros tenemos que dar gracias hasta por cosas que se vean difíciles, por cosas de que nosotros nos retrasen en lo que tenemos que hacer. Porque ahí tenemos que entender que es parte de algo que el Señor nos está queriendo decir. Vamos a Efesios 2:4, por favor. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Yo les voy a dar un ejemplo sobre esto de Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con eso nos amó. Hay circunstancias y hay procesos que hemos pasado en el día a día que, por ejemplo, yo me peleé la noche anterior con mi esposa, puede ser un ejemplo. Vamos a hablar por nosotros. Vengo y el día siguiente que ya voy para el trabajo,
golpeo a alguien en el carro, tengo un accidente o algo, y yo comienzo a pensar, quizás porque tuve esa pelea con mi esposa o porque peleé con mi hijo, el Señor hizo que yo tuviera ese accidente. Y nos ponemos a preguntar que porque estoy peleado con mi jefe, quizás por eso no llegué a la meta. Que siempre estamos justificando y viendo como que el Señor nos está castigando por las cosas que a nosotros nos pasan. Y déjenme decirles que el Señor nuestro Dios no es un Señor que trabaja de esta forma, no es un Dios que trabaja de esta forma. O sea, todas las circunstancias que nos pasan, como les decía, a veces es porque Él está evitando algo y Él está trabajando algo en nosotros. Pero Él no nos va a estar castigando porque nosotros no estemos peleando con mi esposa, por ejemplo. Es un proceso que nosotros tenemos que trabajar para salir de ese problema. Pero no por cada circunstancia vamos a estar culpando al Señor de que nos pasa algo malo todo el tiempo porque el Señor nos está castigando. El Señor no trabaja de esa forma. Y pueden ver que uno como padre, y a veces pues nos equivocamos, pero somos imperfectos. Pero si en un caso nuestro hijo nos pide, por ejemplo, un plato de frijoles, nosotros no le vamos a dar un plato o una serpiente, ¿verdad? Y el Señor, que Él está en los cielos, Él siempre nos da lo mejor para nosotros sin que nosotros lo merezcamos. O sea, nosotros podemos ser malos, pero Él siempre nos da algo bueno, nos sorprende con cosas buenas. Nosotros, con mi esposa, hemos pasado procesos bien difíciles, de bastante tiempo, de que han sido complicados, pero nosotros hemos visto la mano del Señor en todos esos procesos. Todo el tiempo que nos ha pasado y todavía cuando comenzamos un proceso, todavía nos enojamos, que porque el proceso pasa, que porque a nosotros, que porque nosotros estamos en la iglesia y nos pasa ese proceso. Pero el Señor nunca nos ha dejado. El Señor siempre ha estado ahí, incluso pone personas que uno menos se imagina y le llegan a tocar la puerta a uno. Y yo antes de que nos pasaran esas cosas, yo decía, bueno, pero es que esas cosas a nosotros no nos pasan, pues. ¿Y por qué a nosotros nunca nos han pasado cosas como que dicen de que cuentos de maravillas, como pueden decirlo, de que de repente me pagaron las cuentas, pero no, hermanos. O sea, cuando uno lo necesita, el Señor pone a la gente y pone justo lo que necesitamos. Y han escuchado ustedes también personas que cuentan de que a veces están limitados con algo y el Señor algo pasa, algo pone y justo saldan una deuda. Esa es la misericordia del Señor. Esa es la misericordia de nuestro Dios que nos da siempre lo que necesitamos y no nos deja. Y somos malos, ¿verdad? No somos personas perfectas. Siempre nos equivocamos. Pero la misericordia de Dios es para buenos y es para malos. ¿Y por qué nos andamos preguntando entonces que por qué el que anda tomando todo le va bien? Que por qué el que anda mujeriando todo le sale bien y puchica, grandes bombazos en las ventas, como dicen. ¡Qué gran casona! Así nos preguntamos. Yo no entiendo cómo es que anda con mujeres y gana un montón, que mira el carro. Sí, mi hermano, pero la misericordia del Señor es para buenos y es para malos. Y nosotros eso es lo que vemos. Pero nosotros no sabemos si al llegar a su casa la mujer la está esperando para... No sabemos. No sabemos que el hijo es un gran malcriado y no lo obedece. Pero lo estamos juzgando. Estamos juzgando lo que vemos nada más sin conocer. Y el Señor principalmente no nos manda a juzgar, nos manda a tener misericordia de la gente. Entonces, vamos a seguir con los versículos. Bueno, con ese también yo les traía un ejemplo que es bien, y a mí me da risa, ¿verdad? Pero la verdad es que ahí podemos ver la misericordia de Dios hasta sobre nuestros padres. Me acuerdo cuando estaba pequeño, mi mamá estaba planchando y yo estaba en pleno periodo de exámenes del colegio. Y mi mamá me decía, ¿y por qué no repetís las clases? Estudiarlas. Y yo, no, más que así se me quedan a mí solo en la mente leyéndolas. No sé si habían visto ustedes unos estuches de metal que habían antes para guardar los lapiceros. Va, ahí guarden.
Entonces yo dije estudiando, y mi mamá, bueno, como a la media hora me dice, enseña el cuaderno, me dice, quiero ver lo que estás estudiando. Y el Alfredo ni una clase tenía. Pues ese estuche de metal que les cuento me quedó en la cabeza marcado. Cuando le dije de que no tenía ninguna clase, me pegó con el estuche de metal en la cabeza. Sin embargo, yo después de eso en la noche, yo tuve mi comida en la casa. O sea, ahí podemos ver de que nuestros padres terrenales, nosotros equivocándonos, y si les contara todas las que le he hecho a mi mamá, no acabo ahora. Pero lo que les quiero decir es de que nosotros siendo malos, haciendo cosas malas, imagínense en lo terrenal, nuestros papás siempre nos perdonan, que son padres terrenales, que a lo mejor no conocen del cristianismo, pero ellos siempre tienen misericordia de nosotros cuando nos equivocamos. Y ahora, ¿cómo el Señor no va a tener misericordia de nosotros cuando nos equivocamos y cuando vamos humillados a pedirle perdón por lo que hicimos? Entonces, para que vean cómo el Señor, pues, de verdad que a veces son cosas que uno inexplicables, pero Dios es Dios. Dios es Dios y Él eso es lo que hace. Nos vamos a ir a Mateo 9:13. Mateo 9:13. Id pues y aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, con esto yo lo veo así como que nosotros, gracias a Dios, en esta semana, por ejemplo, que pasó, nos hemos reunido con un par de familias que de repente hemos hecho alguna actividad y miren qué bonito es estar hablando de donde el Señor nos ha sacado, ¿verdad? Qué bonito es escuchar todos los procesos que nos ha hecho pasar, pero que ahora nosotros le podemos decir a alguien, mira, pero el Señor puede cambiar eso, el Señor puede transformar eso. Y hasta te da risa a veces escuchar que realmente cómo éramos antes de venir a la iglesia y que cualquiera te puede, y de verdad eso era vos, y de verdad eso hacía, porque el Señor nos ha transformado, porque el Señor en su misericordia nos sacó del lodo donde estábamos y ahora tenemos su misericordia sobre nosotros. Y eso es lo que los invito, porque a veces uno con los amigos o en el trabajo le da pena hablar lo que Dios ha hecho con uno, porque ve que todos hablando de cosas del mundo, escuchando cosas del mundo, y a veces a uno le da pena hablar lo que el Señor ha hecho. Pero el Señor nos está mandando a compartir las cosas que el Señor nos ha hecho cambiar a nosotros, lo que Él ha hecho para cambiarnos, los procesos que ha permitido que nosotros pasemos para recibir la misericordia de Él. Y no lo hacemos, porque nos da pena, porque nos van a juzgar, porque van a hablar de nosotros. Pero yo después de estas enseñanzas, pues a mí no me va a preocupar que la gente diga que el cristianito, que el pastorcito, no. A mí lo que me va a alegrar es que el Señor esté contento porque yo estoy hablando de la misericordia que Él ha hecho en mi familia, de la misericordia que Él ha hecho en la iglesia. Y en la iglesia ha hecho misericordia también. Cuando veníamos al principio éramos bien poquitos. Pero gracias a Dios y gracias a su misericordia vamos creciendo, que hasta 2 cultos tenemos que hacer. O sea, esa es una misericordia del Señor para la iglesia. ¿Ya? Vamos a Segunda de Crónicas 39. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no aparta de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. Ustedes han escuchado, hermanos, que a veces hay procesos con el tema económico, por ejemplo,
que de repente estamos que no tenemos, pero ni para una gaseosa en bolsa, ¿verdad? Y estamos que no nos alcanza, ¿verdad? Y de repente que las deudas que no me alcanza para pagar, Y nosotros hablando una vez con un pastor nos dice, nosotros pasamos por un proceso similar, pero hubo un periodo que nosotros decidimos hacernos obedientes al diezmo y si lográbamos pagar las deudas terrenales que teníamos, bueno, y si no, preferían no deberle a Dios que deberle a los bancos. ¿Y qué consiguieron con eso? De que el Señor poco a poco fuera poniendo bases, fuera poniendo oportunidades para poder ir saliendo de esos problemas económicos. ¿Qué es lo que pasa también a veces? De que hay personas, y el ejemplo que a veces tocamos, de que en el supermercado vamos y que el cajero se equivocó y me dio $10, $15 de más, cabal, lo del recibo de la luz. No, que el Señor tuvo misericordia de mí y me bendijo con esos $15 de más. Sí, pero al cajero en la noche le van a hacer falta esos $15. Entonces ahí estamos mal usando los términos de misericordia, porque ahí no es una misericordia. Ahí estamos aprovechando del error que el hermano tuvo. Y esa no es misericordia. Y por eso es de que a veces nosotros nos preguntamos, pero es que ¿por qué las cosas no me están saliendo bien? Es que Dios no me quiere bendecir. No, perdónenme, pero uno está haciendo mal las cosas. Uno no está dedicando su vida al Señor. Uno solo tiene al Señor cuando está en proceso. Uno busca al Señor solo cuando tiene dificultad. Pero no somos constantes. No somos agradecidos con lo que el Señor nos da. Entonces, por eso es de que hay que tener cuidado con la forma en la que nosotros trabajamos. Porque nosotros a veces nos cargamos tanto porque Alfredo quiere solventar su vida económica, por ejemplo, que es lo que probablemente pueda afectar más. Desvelándose, levantándose temprano. Pero a lo mejor yo estoy cometiendo un error porque en vez de desvelarme trabajando o madrugando para estar trabajando, lo que debería hacer es doblar rodillas. Es doblar rodillas temprano, doblar rodillas antes de acostarme. Pero no, yo estoy afanado, pues, porque yo quiero sacar ese dinero. Pero el Señor puede hacerlo, pues. El Señor a lo mejor me está diciendo, madruga más y dame más gracias a mí, porque las cosas pueden cambiar, pues. Pero yo no lo estoy viendo así. Yo me estoy equivocando. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer esos cambios, ¿verdad? De situaciones para poder ser obedientes al Señor, para poder buscar más del Señor, y Él es el que va a ir abriendo camino. Cuando el tiempo pasa, pues ahí de repente, puchica, pero el hermano apenas tenía para comprar algo y ahora, puchica. Sí, pero porque el hermano fue obediente, porque el hermano se sometió a la voluntad del Señor. Pero no juzgando lo que quizás anda vendiendo droga el hermano, porque como para juzgar, ¿verdad? Que el hermano quizás cobrando renta anda en vez de vender productos. No, hermano. O sea, ese es un premio que el Señor nos puede dar a cualquiera si nosotros hacemos las cosas que Él nos manda hacer, pues. Con la salud de nuestra familia, con traer a familiares a la iglesia, porque a lo mejor no les interesa. O sea, yo creo que nos tenemos que enfocar en eso, ¿verdad? En tener un acercamiento más con el Señor para que podamos nosotros saber qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Que nosotros siempre vamos pensando en la conveniencia de Alfredo, en la conveniencia de mi familia. Pero no estoy pensando en lo que el Señor realmente quiere para mí. Vamos a seguir con Salmos 25, 6, 7. Salmo 25, 6, 7. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Y con esto nosotros podemos tener problemas que a lo mejor estamos viviendo ahora y no sabemos de dónde vienen. Y no sabemos por qué estamos estancados.
y no sabemos por qué avanzamos. Miremos atrás, hermano. Miremos atrás, porque quizás cuando yo estaba joven hice algo que marcó mi vida, de un aspecto malo. Y no nos damos cuenta de que eso es lo que nos tiene atados, de que eso es lo que nos rompe una cadena para que nosotros podamos ser libres de eso. Y más en la juventud, pues que uno anda experimentando, ¿verdad? Que los amigos como le dan paz a uno de que mira, prueba esta cosa, que mira, vamos a tal lado si no pasa nada. No, pero es que no ando, y en esos momentos todo el mundo lo invita a uno. Todo el mundo tiene dinero en ese tiempo, cuando uno anda haciendo cosas malas. Porque las cosas se prestan para que uno caiga en las tentaciones. Pero aquí nos está diciendo de que de los pecados de mi juventud, del pecado, ya estamos pensando en, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Pero nosotros las tenemos que entregar. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que si nosotros no nos acordamos de qué es lo que hemos hecho y estamos con esa carga, pues, pero el Señor orándole nos puede decir, mira, y nos va a traer a la mente, mira, esto fue lo que te está haciendo daño y entregámelo. Y vamos a tener una paz. Si ustedes me conocieran a mí hace 20 años, dijeran, puchi, que de verdad el hermano ahí está parado, sin nombre, si el hermano antes, no, nada que ver. Pero yo, o sea, gracias a mi hermana que estuvo orando porque yo escuchara un mensaje de algo, pues, aquí estoy. No porque quién sabe, ya muerto estuviera quizás, por la vida que yo llevaba, pues. Pero en su misericordia el Señor puso demasiados procesos y varios procesos en mi vida para que yo pudiera escuchar lo que Él quería para mí. Y porque uno pues trata de cambiar las circunstancias en las que vivió pequeño, cuando uno tiene hijos, uno a veces por los hijos toma decisiones ya fuertes para cambiar su vida, pues, para cambiar la forma en la que ha venido viviendo. Y uno tiene que pedirle perdón al Señor por nuestros padres, porque a lo mejor nos dejaron, porque a lo mejor nunca nos prestaron atención en lo que nosotros les decíamos, porque a lo mejor nosotros como niños teníamos unas cargas que se las decíamos y nada, ya vas vos a molestar. Le tenemos que pedir el perdón al Señor por eso, porque a lo mejor esas cosas nosotros no nos dejan crecer, porque a lo mejor esas cosas no dejan que nosotros podamos ver las bendiciones que el Señor nos está dando, porque nos estamos acordando que puchica, mi mamá bien enojada, mi mamá solo pegándome. Pero cuando nosotros escuchamos de que el Señor es quien nos va a abrigar con su manto, el que nos va a dar su protección, el que nos va a proveer, el que nos va a ayudar, el que nos va a amar, solo está que entreguemos esas cosas. Y vamos a ser felices porque nuestro objetivo va a ser agradar al Señor, hablarle a las personas de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Creo que todavía tenemos ahí unos minutos. Vamos a ir a Salmo, o yo se los voy a leer, Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. De verdad que cuando yo leí esto, pues ya cuando uno se sienta a analizar lo que uno está leyendo, ya le toma una forma diferente a lo que está leyendo. Y por eso nos dicen de que hay que escudriñar lo que estamos leyendo, ¿verdad? Porque a veces lo leemos y es como que, pero mi esposa me ha hecho, pero y lo que leímos la pasada, no me acuerdo. Pero es porque yo solamente lo leí, pero ya cuando nos quedamos analizando, cuando nos quedamos pensando en algo y que el Señor nos puede hablar por medio de su palabra, porque para eso nos la dejó, porque es nuestra luz, es nuestra guía. Entonces ya ahí yo cuando leí esto, ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, y en casa de Jehová moraré por largos días. O sea que nos está diciendo de que cuando nos muramos nosotros, bueno, hay un dicho que dicen que uno vale más muerto que vivo por lo seguro, pues. Pero él tiene en realidad, porque uno vale más estando con el Señor en su eternidad, pues.
O sea, esa es como la graduación de uno cuando se muere y sabe de que va a estar con el Señor. Entonces, para mí eso pues es algo que me va a ayudar a luchar para yo estar a cuentas con el Señor, pues. Y a la hora que Él decida, mira, Alfredo, ya venís, yo voy a estar tranquilo, mi familia va a estar segura de que yo voy a estar con el Señor. Le voy a leer Nehemías 9:31. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. ¿Hace cuánto tiempo, según las cosas que cada uno ha hecho, creen que ya no deberíamos de estar aquí? Imagínense cuántas veces el Señor nos ha perdonado. Imagínense cuántas veces el Señor nos ha sacado de errores garrafales que hemos cometido en nuestras vidas y nos tiene aquí. Es una bendición, ¿verdad? Es una bendición saber que el Señor, a pesar de que somos malos, de que nos merecemos la muerte, Él con su misericordia nos tiene aquí. Les voy a leer Proverbios 28:3 ya para ir terminando. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y aquí, hermanos, aquí el Señor permite procesos en el cual nos va transformando. Y lo vamos a ejemplificar de la siguiente forma. En un video cualquiera que ustedes pueden ver gracioso, que puede ir una señora con bolsas y todo, y distraída, pero de repente viene un carro que se le va a pegar con toda la pobre señora, pero viene alguien y le empuja, y la señora se raspó toda la cara, se quebró, pero se salvó. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que nosotros a veces nos vamos a golpear. A veces nosotros vamos a dejar cosas con las que vivimos feliz ahorita y el Señor no las puede quitar. Podemos perder trabajo, podemos estar en la quiebra. Dios no quiera, se nos puede enfermar un hijo. Pero el Señor nos va a salvar. Pero el Señor nos va a limpiar. El Señor nos ama. Y el Señor puede poner procesos. Ustedes pueden ver también con las personas y quizás es un poco doloroso el ejemplo, pero las personas que tienen diabetes, les quitan un pedazo de su miembro, dependiendo de donde tengan la afectación, por salvarlo. Pero es un proceso médico que se hace de esa forma. Los procesos del Señor nosotros no los conocemos y nos puede doler. Nos puede doler que un hijo se nos case rápido. Nos puede doler que nos quedemos sin trabajo, que nuestros padres falten. Todo eso nos puede doler y un montón. Pero el Señor lo que está haciendo es transformándonos. El Señor nos está transformando para que su misericordia se haga efectiva en nosotros. Entonces, tenemos que dejar de que el Señor sea la cabeza de nuestras vidas. Que el Señor, Él lo es todo para nosotros. Que nosotros y nuestra casa bendigamos a Jehová en todo tiempo, porque por su misericordia es que nos podemos levantar cada día, porque por su misericordia tenemos alimento, porque por su misericordia tenemos trabajo, porque por su misericordia nos vestimos. Todo lo que nosotros tenemos es por su misericordia. Y lastimosamente nosotros a veces no vemos todo lo que el Señor hace en nuestras vidas, porque siempre nos andamos fijando en el carro que tiene el otro, porque siempre nos andamos fijando en la casa que tiene el otro, que porque el otro mira qué bonito se viste, pero nosotros, disculpen, pero no nos falta nada, porque en la misericordia de Dios tenemos lo que necesitamos. Entonces, ese es el mensaje que pues traía, en el cual pues tenemos que dejar que el Señor trabaje en nuestras vidas, entregándole nuestros pecados actuales, nuestros pecados de nuestra juventud, entregándole nuestra vida, arrepintiéndonos
y esperando pues que su misericordia nos siga manteniendo con su voluntad, con su gloria. Y eso es el mensaje. Que Dios los bendiga.